Hay guerras que se planifican durante años y hay guerras que dependen de una sola cosa, una sensación. En el día 14 de uno de los conflictos más tensos en el Medio Oriente, un periodista hizo una pregunta simple: ¿cuándo terminará esta guerra? La respuesta no fue una estrategia, no fue una fecha, ni siquiera fue una condición militar. Fue esto: cuando lo sienta en mis huesos. Así es como el presidente de Estados Unidos describió el final de una guerra que ya está sacudiendo el mercado global de energía, bloqueando rutas críticas y acercando a múltiples países a una escalada directa. No cuando Irán se rinda, no cuando se firme un alto el fuego, no cuando el Strait of Hormuz vuelva a abrirse, sino cuando él lo sienta. Y eso cambia todo, porque en un conflicto donde están en juego miles de millones de dólares, el flujo de petróleo del mundo y la estabilidad de toda una región, no hay un plan claro, no hay una hoja de ruta visible, solo una decisión que parece depender de una percepción personal. Mientras tanto, en el mismo momento en que esas palabras fueron pronunciadas, miles de tropas comenzaban a moverse, buques militares avanzaban hacia una de las zonas más peligrosas del planeta, y el conflicto dejaba de ser algo contenido para convertirse en algo mucho más incierto. Aquí es donde surge la pregunta más incómoda de todas. Si una guerra de esta magnitud no está guiada por una estrategia definida, ¿quién está realmente tomando el control? Pero mientras las palabras generaban dudas, las acciones contaban una historia completamente diferente. Porque al mismo tiempo que se hablaba de sensaciones, Estados Unidos estaba tomando una decisión concreta: escalar. Más de 2.200 marines fueron movilizados hacia el Medio Oriente a bordo del USS Trípoli, un buque diseñado no para observar, sino para intervenir. Y eso es clave, porque este tipo de despliegue no forma parte de una guerra a distancia. No es una operación aérea, no es vigilancia, es preparación para entrar. El USS Trípoli no transporta solo soldados, transporta helicópteros armados, unidades de asalto, vehículos blindados y equipos diseñados para tomar posiciones en territorio hostil. En otras palabras, no es una señal de control, es una señal de que algo no está funcionando como se esperaba. Durante las primeras fases del conflicto, la estrategia se basaba en ataques a distancia, drones, misiles, bombardeos desde el aire. Todo diseñado para mantener la guerra lejos del contacto directo. Pero enviar marines cambia la ecuación. Significa que el aire ya no es suficiente, que los objetivos no han sido completamente neutralizados, y que ahora existe la posibilidad real de un enfrentamiento físico. Y cuando una potencia militar pasa de atacar desde lejos a prepararse para tocar el terreno, no es porque esté ganando fácilmente, es porque necesita cambiar las reglas del juego. Y ese cambio no es menor. Porque cuando una guerra deja de depender únicamente del aire y comienza a acercarse al terreno, todo se vuelve más complejo, más lento, más costoso y mucho más difícil de controlar. Durante años las grandes potencias han intentado evitar precisamente este escenario, el contacto directo. Las guerras modernas se diseñan para minimizar la exposición, para mantener la distancia, para ganar sin tener que ocupar. Pero eso ya no parece suficiente. El envío de fuerzas terrestres indica que el conflicto está entrando en una nueva fase, una fase donde el control no se logra desde el cielo, sino desde el suelo. Y la historia ha demostrado algo muy claro. Las guerras que llegan a ese punto rara vez terminan rápido. Se convierten en conflictos prolongados, impredecibles, donde cada avance requiere tiempo, recursos y riesgos crecientes. Porque en el aire tienes superioridad, pero en tierra tienes fricción, terreno complicado, amenazas ocultas, respuesta asimétrica. Y eso es exactamente lo que hace que este momento sea tan delicado, porque lo que comenzó como una operación precisa, ahora empieza a parecerse a algo mucho más grande, algo que no se resuelve en días, ni en semanas, sino en años. Pero mientras el conflicto evolucionaba sobre el terreno, el discurso oficial contaba otra historia. Desde el Pentágono,
los mensajes eran claros. Irán estaba debilitado, su liderazgo escondido, su estructura colapsando, una narrativa de control, de avance, de victoria progresiva. Sin embargo, la realidad mostraba algo muy distinto. En pleno día en las calles de Teherán, miles de personas se reunían en manifestaciones públicas. Altos funcionarios del gobierno aparecían sin esconderse. Figuras clave del sistema político iraní seguían operando, visibles, activas, presentes. No había señales de un colapso inmediato. No había indicios claros de una estructura quebrada. Y eso genera una pregunta incómoda. ¿Cómo puede un sistema estar al borde del colapso y al mismo tiempo seguir funcionando públicamente? Ahí es donde aparece la brecha. La distancia entre lo que se dice y lo que realmente está ocurriendo, porque en los conflictos modernos, la información también es un campo de batalla. Las percepciones importan, las narrativas influyen, y controlar el relato puede ser tan importante como controlar el terreno. Pero cuando esa narrativa comienza a separarse demasiado de la realidad visible, la credibilidad entra en juego. Y en ese punto, cada declaración deja de ser una confirmación y empieza a convertirse en una duda. Porque si la guerra está siendo ganada, ¿por qué se están enviando más tropas? Y si hay un lugar donde todo este conflicto converge, es aquí. Un punto aparentemente pequeño en el mapa, pero con un impacto global, el Strait of Hormuz. Un corredor marítimo de apenas unos 33 kilómetros en su punto más estrecho, por donde transita una parte crítica del petróleo mundial cada día. No es solo una ruta, es una arteria, una línea de vida que conecta la producción energética del Medio Oriente con el resto del planeta. Y cuando esa arteria se bloquea, el efecto no es local, es global. Pero lo que hace a este lugar aún más complejo no es solo su importancia, sino su geografía, porque de un lado del estrecho está Irán, y durante décadas ese país ha construido un sistema diseñado específicamente para este escenario. Misiles antibuque de largo alcance, lanzadores móviles, baterías ocultas en zonas costeras y subterráneas. Un sistema que no necesita dominar el océano, solo necesita hacerlo inaccesible. Y eso cambia completamente la lógica militar. Porque controlar un espacio así desde el aire es extremadamente difícil. Puedes atacar posiciones, puedes destruir objetivos visibles, pero no puedes eliminar completamente un sistema que está diseñado para moverse, esconderse y sobrevivir. Cada lanzador destruido puede ser reemplazado por otro que ya ha cambiado de posición. Cada ataque revela información que el adversario usa para adaptarse. Y mientras eso ocurre, el estrecho sigue cerrado. Los barcos no pasan, el petróleo no fluye, y la presión sigue acumulándose. Porque al final, no se trata de quién tiene más poder en términos absolutos, sino de quién controla el punto crítico. Y en este momento, ese punto no está completamente bajo control de Estados Unidos. Y ahí es donde el problema deja de ser táctico y se convierte en algo mucho más profundo, un problema estratégico, porque Estados Unidos no está enfrentando simplemente a un adversario en el campo de batalla, está enfrentando un sistema que no puede neutralizar completamente. Durante semanas se han ejecutado miles de ataques, objetivos destruidos, infraestructura golpeada, capacidades reducidas. Pero hay algo que no ha cambiado. El núcleo del problema sigue intacto. Los sistemas de misiles de Irán no han desaparecido. No han sido eliminados por completo. Han sido desplazados, movidos, reubicados, ocultos. Y eso rompe uno de los pilares clave de cualquier operación militar moderna, la inteligencia. Porque toda planificación depende de información precisa, saber dónde está el enemigo, qué capacidades tiene y cómo se mueve. Pero cuando ese enemigo cambia constantemente de posición, cuando adapta su estructura en tiempo real, la información pierde valor, se vuelve obsoleta.
Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. El escenario que existía antes del inicio del conflicto ya no es el mismo. Los mapas ya no reflejan la realidad. Las prioridades de ataque ya no garantizan resultados. Y en ese contexto, enviar marines no es una señal de fuerza absoluta, es una señal de ajuste. Una forma de intentar recuperar control en un entorno donde el control se está perdiendo. Porque las fuerzas terrestres no se envían cuando todo está bajo control. Se envían cuando necesitas crear condiciones que aún no existen. Pero ahí está el riesgo, porque entrar en ese entorno significa exponerse a amenazas invisibles, a ataques impredecibles, a un adversario que no necesita vencer directamente, solo necesita resistir. Y cuando una estrategia depende de cambiar constantemente para adaptarse, ya no estás liderando el conflicto, estás reaccionando a él. Pero mientras la presión aumentaba en el terreno militar, el verdadero impacto comenzaba a sentirse en otro lugar, en la economía global. Porque cuando el Strait of Hormuz se bloquea, no solo se detiene una ruta, se detiene el flujo que sostiene al mundo moderno. Y los números lo dejan claro. El tráfico marítimo en la zona ha caído de forma drástica. En algunos momentos, hasta un 90% menos de lo habitual. Más de 1.000 barcos permanecen detenidos, esperando, sin una fecha clara para avanzar. Y eso no es solo un problema logístico, es una señal de colapso. Porque cada uno de esos barcos representa energía que no llega, contratos que no se cumplen, cadenas de suministro que se rompen. El mercado de seguros ha reaccionado de inmediato. Las primas se disparan. Las compañías navieras comienzan a retirarse. Y cuando las grandes empresas dejan de operar en una zona, no es por precaución, es porque el riesgo ya no es aceptable. Pero lo más revelador no es la caída del tráfico, es la reacción de los países. Algunas naciones, incluso aliadas de Estados Unidos, han comenzado a moverse por su cuenta. Europa explora canales directos. India negocia acceso con Irán, no a través de coaliciones, no mediante acuerdos multilaterales, directamente. Y eso cambia el equilibrio. Porque cuando los aliados empiezan a buscar soluciones fuera de la estrategia común, la unidad se fragmenta, la presión se redistribuye y el control se diluye. Mientras tanto, los precios del petróleo reaccionan como siempre lo hacen en escenarios de incertidumbre. Suben, y con ellos sube todo lo demás. Transporte, producción, coste de vida, porque cuando la energía se encarece, la economía entera lo siente. Y en ese punto, la guerra deja de ser solo militar. Se convierte en un fenómeno global, y es en este punto donde todo encaja. Porque lo que estamos viendo ya no es solo una escalada militar, es la construcción de una trampa, una situación donde cada opción disponible tiene un costo, y ninguna garantiza una salida clara. Estados Unidos tiene poder, tiene tecnología, tiene presencia en la región, pero, en este momento, esas ventajas no son suficientes para resolver el problema, porque si decide escalar aún más, si intenta atacar de forma directa los sistemas críticos de Irán, entra en un terreno donde las consecuencias ya han sido advertidas. Una respuesta inmediata, una escalada más amplia, un conflicto que puede expandirse más allá del control inicial. Pero si decide no escalar, la situación tampoco mejora. El estrecho sigue bloqueado, las rutas siguen interrumpidas, la presión económica sigue creciendo. Y cada día que pasa, el costo aumenta. Entonces aparece la tercera opción, negociar. Pero ahí surge otro obstáculo. No hay con quién negociar. Las figuras que antes podían actuar como intermediarios ya no están, o no tienen autoridad real. El liderazgo visible es limitado. El liderazgo real no es accesible. Y las condiciones planteadas son claras, retirada total. Algo que no puede aceptarse sin un impacto político enorme. Y así se configura la trampa. No puedes avanzar sin escalar. No puedes retroceder sin perder influencia. No puedes negociar sin ceder demasiado. 3 caminos, 3 costos.
y ninguno ofrece una solución rápida. Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. La presión económica aumenta, la tensión militar se mantiene y el margen de maniobra se reduce. Porque en este tipo de escenarios no gana quien tiene más fuerza. Gana quien logra colocar al otro en una posición donde cada decisión empeora la situación. Y ahora mismo, Estados Unidos está cada vez más cerca de ese punto. Y al final, todo se reduce a una idea incómoda. Esta guerra no se está definiendo únicamente por quién tiene más armas, sino por quién controla las condiciones del juego. Por un lado, una potencia que actúa, responde y ajusta sobre la marcha. Por el otro, un sistema que resiste, se adapta y empuja el conflicto hacia donde le conviene. Uno se guía por percepciones, el otro por una estrategia prolongada, y en medio de ese contraste, el equilibrio cambia, porque cuando no puedes cerrar un conflicto rápidamente, cuando no puedes controlar los puntos críticos, y cuando cada decisión implica un riesgo mayor, el tiempo deja de ser un aliado. Se convierte en presión. Lo que estamos viendo no es el final de una guerra. Es el inicio de una fase donde el control ya no es absoluto, y donde el resultado dependerá no de un solo movimiento, sino de quién puede sostener la tensión por más tiempo. Y ahora la pregunta es inevitable. Si esta guerra continúa así, ¿quién se desgasta primero?